Venimos a adorarte, Señor, exaltarte y a reconocerte como nuestro único Dios, como nuestra vida y como nuestro todo, Señor. Te honramos en esta tarde, noche. Y te damos gracias por la edificación que tienes para nosotros en este tiempo. Esas palabras de vida, Señor, que solamente tú nos puedes dar y provienen de ti, Cristo. Gracias por todo lo que, aquella añadidura que nos has dado para el cumplimiento de tu propósito, Señor. Gracias por enseñarnos, por instruirnos, por capacitarnos, Espíritu de Dios. Gracias, precioso Cristo, por pagar el precio que no podíamos pagar, Señor. Gracias por cada día que nos quitas el velo, Señor, y que iluminas el entendimiento para poder comprender todo aquello que había estado oculto por siglos y edades, pero por tu Espíritu nos lo revelas, Señor, el día de hoy. Gracias por todo, precioso Rey. Siempre te honramos y te adoramos, Señor. Te damos gracias. Gracias por todo, gracias por la vida, Señor. Gracias por la familia, gracias por la oportunidad de poder edificar a tu iglesia en este tiempo, Señor. Con esas palabras de vida, de espíritu y de vida, Señor, que salgan por la boca de tu servidor, Señor. Que seas tú expresándote a través de mí, precioso Cristo. Para que tú seas el glorificado, el honrado, el reconocido como el único Dios y la vida eterna, Señor. Gracias, precioso Rey. Creemos que cada día tú eres formado en el alma, Señor, para que este entendimiento sufra ese proceso de transformación, Señor. Esta alma sea transformada para que pueda expresarte con naturalidad, pueda expresar tu vida también, Señor, y pueda expresar ese amor a esta humanidad. Padre, te damos gracias. Gracias por tu Hijo, gracias por el propósito eterno, por el pacto eterno que tú hiciste en Cristo. Gracias por todo aquello, Señor, que nos da la oportunidad de poder experimentar para poder vivir una vida abundante aquí, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por el Espíritu de sabiduría y de revelación según Efesios 1:17. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, precioso Rey, por los frutos del Espíritu que se van experimentando y los vamos experimentando cada día más, Señor. Gracias por los dones del Espíritu de Dios que fluyen a través de tus servidores, Señor. Gracias por cada edificación. Gracias, precioso Cristo. Nuestra única intención aquí en la tierra es poder servirte, expresarte, para que esta humanidad te vea en nosotros, Señor. Y esa luz pueda resplandecer en los corazones de esta humanidad que te necesita, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, capacítanos, enséñanos, instrúyenos, Señor. Te damos gracias por formar parte de tu cuerpo glorioso, por posicionarnos contigo en lugares celestiales, en ese lugar de autoridad, de señorío y de reinado, Señor. Gracias. Gracias por usar nuestra vida para ayudar a otros, para librar a otros. Gracias, precioso Cristo. Te honramos y te adoramos en este tiempo y en todo tiempo, Señor. Y que cada persona que pueda escuchar tu palabra esta noche pueda llegar a tener esa libertad, Señor, que solamente tú das. En el nombre de Cristo Jesús te honramos y te adoramos, hoy y siempre y para siempre, precioso Cristo. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues bienvenidos todos los que estamos acá reunidos y pues los que se van a ir conectando por ahí también. Sean todos bienvenidos, que nos apoye. Michelle, para compartir, si nos puedes apoyar por ahí, Michelle. También podemos compartir ahí en la página Palabra Fieras de Jalisco. Muy bien, pues damos la más cordial también bienvenida a los que nos ven a través de esos medios de comunicación de Facebook, que es Fe y Poder Guadalajara, y Palabra de Fe y Gracia Jalisco. Ya estamos transmitiendo a través de los dos medios de comunicación. Ok, compartimos y saludamos a cada persona que se va a estar conectando por ahí a través de este medio de comunicación. Y cada persona que nos ve de los distintos países, ciudades, poblaciones
de Sudamérica, Centroamérica y de los Estados Unidos, Norteamérica. Cada persona que nos va a ver también a través de la página de Facebook, le damos la más cordial bienvenida. Listo, esta noche pues estamos ahí compartiendo. Si tiene oportunidad de compartir, hágalo, porque creo que Dios hará milagros extraordinarios siempre que hablamos su palabra. Saludamos a la hermana Ingrid, que ya está por ahí conectada. Le enviamos un abrazote, hermana. Le amamos en Cristo Jesús. Y bueno, los que se van a ir conectando también, pues le damos la más cordial bienvenida a toda cada persona que nos ve de cualquier ciudad, población también de la República Mexicana. Cada persona que nos ve a través de los distintos medios. Este video va a estar próximamente también en la página Fe y Poder Guadalajara, YouTube. Y la idea esencial es poder seguir edificando la iglesia. No hay otro objetivo más primordial y esencial, pero también hacer la obra del evangelismo, para que personas más vengan a conocer a Cristo Jesús. Un Cristo vivo, un Cristo de poder, un Cristo de amor, un Cristo que pagó el precio por la humanidad. Un Cristo que derramó su sangre porque nos amó con amor eterno. Entonces, vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 12, cursos en milagros. Este es el servicio número 61. Y podríamos decir que es bastante información, ¿no? Bastante largo, bastante extenso. Pero creemos que un curso más completo no lo va a encontrar en internet. Además, yo creo que rara vez hay cursos de sanidad, ¿no? Por ahí nada más, nosotros subimos por ahí un seminario de sanidad, creo, que fue de aproximadamente 5 horas. 5 horas, pero en sí así, un curso tan largo así, creo que ni siquiera lo hemos dado nosotros, y creo que no hay por internet. Por eso le digo, está muy completo este curso. Para las personas que nos ven a través de estos medios y les llegue este video por coincidencia, porque no hay coincidencias, son diosidencias. Regularmente siempre nosotros garantizamos que cuando usted termine el curso, igual va a ser muy usado por el Espíritu de Dios para poder llevar el Evangelio a esta humanidad. De esta manera puede haber un Cristo de poder, y puede haber milagros, señales y maravillas donde quiera que se presente. Esa es la idea esencial de este curso. Hay personas que no están de acuerdo con que se enseñe a otros a través de un curso para que fluya el poder sanador del Espíritu de Dios, pero la verdad es que ¿cómo podrá venir una fe, un conocimiento de cómo opera Cristo aquí? ¿Cómo podrá venir si no se enseña? ¿Estamos de acuerdo? Es como incongruente, ¿no? Decir, ¿para qué se enseña un curso de sanidad? Es como si Dios va a obrar con el que Él quiera, ¿no? Dios va a obrar con el que le crea. Dios va a obrar con aquel que entienda cómo opera Cristo aquí. Dios va a obrar con aquel que entienda cómo obra el poder del Espíritu Santo a través de los dones, cómo fluyen los dones, cómo Dios obra aquí en la tierra. Entonces, por eso se tiene que enseñar a la iglesia. La iglesia se tiene que enseñar para poder que pueda colaborar en ese propósito eterno, para que más humanidad vengan a conocer a Cristo. Muy bien, por ahí entonces vamos a ver primera carta a los Corintios 12:1. Dice, porque no quiero, hermanos, dice Pablo, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Otra traducción dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de lo espiritual. Y otra traducción dice, no quiero, hermanos, acerca de la pregunta acerca de las capacidades especiales que da el Espíritu, no quiero que lo mal entiendan o lo malinterpreten. ¿Cuál era el problema de los corintios? No es que eran carnales y por eso fluían los dones, no, ese no era el problema. El problema era que lo que ya les había enseñado Pablo se les estaba olvidando, y cómo el Espíritu de Dios podía manifestarse aquí en la tierra para que la iglesia fuera copartícipe del Espíritu y pudiera llevar y manifestar al Cristo eterno aquí en la tierra, ¿okay? Esa era la idea esencial. La idea esencial era que el Evangelio se retransmitiera, que el Evangelio se predicara en toda la tierra, pero es el Espíritu Santo el que nos da esa capacidad especial. Porque podemos estar predicando a Cristo, pero sin la capacidad del Espíritu de Dios, lo cual no es, para empezar, no es eficaz. ¿Estamos de acuerdo? No es eficaz, no tiene eficacia. Sin el Espíritu de Dios, el que predica a Cristo realmente no es eficaz. Porque no puede libertad a los cautivos, a los oprimidos. Porque es el Espíritu de Dios en nosotros el que lo hace.
créalo, mi hermano, que cuando estamos dando un curso de sanidad y milagros, va mucho más allá de decir que es Dios supliendo la necesidad del hombre. Realmente se trata de Dios obrando a través de la iglesia. ¿Cómo podrá ver esta humanidad a Cristo si no nos ve a nosotros? ¿Cómo podrá ver a un Cristo vivo si no ve a la iglesia actuando juntamente con la cabeza aquí en la tierra, es decir, Cristo la cabeza? ¿Cómo podrá ver la humanidad a un Cristo vivo? Entonces seguiría siendo un Cristo muerto, como se predica regularmente en muchos lugares, un Cristo muerto que ahí está nada más, se quedó en una cruz y no hay una manifestación en la tierra de él. Por eso el reino de Dios siempre será visible. En Mateo capítulo 12 dijo Jesús: si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ¿qué dice? Ciertamente ha llegado el reino. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque era un reino. El reino de Dios es superior a cualquier reino de las tinieblas. Y realmente lo que venimos a expresar es el reino. Somos la iglesia de Cristo. Y una iglesia que no expresa el reino con poder, autoridad y señorío, pues es una iglesia que necesita capacitación. ¿Estamos de acuerdo? Necesita entrenamiento. Entonces muchos, yo sé que no están de acuerdo con los dones del Espíritu y los respetamos, porque tenemos que respetar toda creencia. Son nuestros hermanos en Cristo, pero creemos que está muy deficiente uno que no colabora con el Espíritu de Dios para que fluyan los dones y los regalos del Espíritu. Perfecto, pues vamos a continuar con el tema de la fe. ¿Cómo obra el poder del Espíritu aquí? ¿Será por una soberanía, por un Dios soberano que decide actuar cuando Él desea? ¿O será por la fe que viene y se manifiesta Él aquí en la tierra? ¿Cómo cree que es? Bueno, lo que hemos analizado hasta ahorita, ¿qué es la fe, no? ¿Estamos de acuerdo? Un poquito la fe. ¿Qué fe se necesita? ¿Qué fe se necesita para manifestar ese poder de Dios en el ministro, vaya, el que va a ministrar el poder sanador? Se necesita la fe de Cristo en nosotros. ¿Y qué necesitamos para que la fe de Cristo opere a través de nosotros? Porque es Cristo en nosotros, estamos de acuerdo, la esperanza de gloria. En Marcos, por ahí 16, versículo 20, dice que Cristo actuaba a través de la iglesia del primer siglo. Pedro, Juan, los apóstoles, pues era Cristo que andaba en ellos y confirmaba la palabra. La palabra que salía por la boca de los discípulos la confirmaba Cristo, actuando a través de ellos, manifestando el poder sanador del Espíritu. Es la manera correcta. Ok, pues seguimos saludando a los que están por ahí conectados. Seguimos saludando. Julio César Amaya, le enviamos un abrazo. Hermano, hasta donde nos esté viendo, ahí nos pone por ahí desde donde nos está viendo. Entonces la iglesia tiene que ser edificada, la iglesia tiene que ser capacitada para que opere Cristo en la tierra. ¿Por qué? Porque Cristo está en la tierra actuando y operando a través de la iglesia. La cabeza y el cuerpo deben de estar siempre unidos, no separados. Cuando vemos a Cristo obrando, haciendo y manifestando su poder sanador, no son los seres humanos aquí haciendo milagros, es Cristo a través de la iglesia, juntamente unidos como estamos, unidos a la cabeza y Cristo dirigiendo todo aquí en la tierra a través del poder del Espíritu. ¿Okay? Eso es lo más maravilloso que a Dianita Gacelo le mandamos un abrazote también hasta Jilotlán, Jalisco. Muy bien, entonces vamos a ver, hay tres tipos de fe que se manifiestan en la Biblia, por lo menos tres, vaya, un solo autor, el autor y consumador de la fe se llama Jesucristo, según Hebreos capítulo 12, pero hay la manifestación de esa fe, es la fe de Cristo en los creyentes, los que han nacido de nuevo, los que forman parte del cuerpo de Cristo. Es la fe de Cristo en nosotros, pues necesitamos saber cómo opera, cómo actúa Cristo en nosotros, para que esa fe sea expresada. ¿Okay? Por otro lado está la fe que viene por el oír el mensaje de Cristo. Pero el mensaje que debemos oír, según Romanos 10:17, en una de las traducciones mejores, bueno, no mejores, sino unas de las más aceptadas, como es la NBI, Dios habla hoy, Biblia textual, es la palabra de Cristo la que tiene que oír el creyente. ¿Sí? La palabra de Cristo. Entonces, cuando se junta
la fe de Cristo en el que va a ministrar a los enfermos, con la fe del creyente que vino por el oír, entonces el que ministra, dirigido por el Espíritu de Dios, le va a decir lo que tenga que hacer al enfermo. ¿Estamos de acuerdo? Lo más básico y lo más eficaz es la imposición de manos. Como analizamos, ya ven diferentes formas en que el enfermo puede recibir sanidad, diferentes formas. A veces cosas muy locas, ¿no? Porque no depende del Espíritu de Dios sanar a las personas de cierta manera, sino que la persona recibe de cierta manera la sanidad. Por ejemplo, vimos el caso de Jesús, ¿recuerda? ¿Por qué tuvo que hacer lodo con su saliva lodo para untarlo en los ojos? ¿Por qué? Porque de esa manera el enfermo iba a recibir. ¿Estamos de acuerdo? De esa manera iba a recibir sanidad. Y así, ¿por qué los leprosos tuvo que mandarlos con el sacerdote que se presentaran aún cuando estaban todos leprosos? Porque de esa manera ellos iban a sanar, no se podían acercar a la población, estaban excluidos, estaban fuera de la población común. Entonces ellos al caminar, si caminaban para presentarse al sacerdote, que era algo muy común cuando alguien era libre de la lepra, pues entonces cuando fueran caminando iban a ser sanados, y eso fue lo que sucedió. ¿Ok? Entonces hay diferentes formas en que opera el Espíritu de Dios, pero siempre va a ser por la fe y la manera en que el creyente va a recibir. Por eso siempre tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios para saber cómo un creyente va a poder recibir sanidad. ¿Ok? Muy bien, pues seguimos saludando a la hermana, mi estimada hermana, amiga, amada Adela, de por acá de Los Reyes, Michoacán. Le enviamos un abrazote a mi hermana Adela, le amamos en Cristo Jesús. Y Julio César Amayos, de acá desde Culiacán, también nos está viendo por ahí desde Culiacán, Sinaloa. Le enviamos un abrazote, Julio César, hasta Culiacán, Sinaloa. Perfecto, entonces, la operatividad perfecta del poder de Dios aquí es a través de la fe. No es porque Dios es soberano y decide a quién sanar y a quién no sanar. Es más, nunca va a haber efectividad si creemos en un Dios soberano que decide sanar a unos y a otros no. No va a obrar el poder sanador. La mayoría de los que ministran sanidad, ellos entienden que es a través de la fe, ¿okay? No es a través de que Dios decida, sino ¿por qué no es Dios decidiendo la sanidad de los creyentes? ¿Por qué no es Dios? Porque Dios ya lo decidió en Cristo Jesús, o sea, ya fue un hecho consumado, y en la cruz del Calvario decidió cargar la enfermedad en el Señor, y Él llevó las enfermedades y los dolores, según Isaías 53, 4 y 5, y 1 Pedro 2, 24, y otros textos más, ¿ok? Dios ya decidió sanar a la humanidad, nada más que la humanidad no se le ha informado, no entiende, no conoce cómo obra el poder sanador. Por eso hay muchos en los hospitales ahorita pidiéndole a Dios sanidad. Señor, te pido que me sanes, Señor, te pido que me sanes, pero no es la manera de recibir sanidad, ¿estamos de acuerdo? Sino es a través del poder del Espíritu, a través de alguien que entiende cómo obra el poder del Espíritu y a través de alguien que fluyen los dones de sanidad y milagros, ¿ok? Entonces ahorita estamos viendo Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 3. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de sus pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces aquí estamos hablando que dice, quien es la imagen misma de sus sustancias y quien sustenta todas las cosas con la palabra. ¿Ok? Entonces es importante. Entonces, ¿cómo va a manifestarse la fe aquí en la tierra? ¿Cómo se podrá manifestar? Saludamos al tremendo pastor de allá, nuestro amigo el argentino, así como dice, el mexicano, el argentino, el pastor Javier Tosto, que nos está viendo desde la Argentina, desde Buenos Aires, por aquel lado. Dice, muy buenas noches, pastor, de toda la congregación. Acá, mientras trabajo, trato de escucharte. Perfecto, mi estimado pastor, el argentino. Ok, entonces todo está sustentado con la palabra.
¿Ok? Entonces la fe expresa al Cristo que nos habita. Estamos hablando como ministros, ¿ok? No como enfermos. Ahorita vamos a ver cómo debe de actuar el enfermo, ¿ok? Pero como ministros. Debemos entender que es Cristo el que se expresa y expresa la palabra a través de nosotros. Nunca debemos de desligar a Cristo del cuerpo. Porque cuando yo entiendo el Cristo que me habita y Él me produce en mí el querer como el hacer, y Él me impulsa a actuar aquí en la tierra, entonces en esa misma palabra de su poder, expresamos la fe del Hijo, es decir, de Cristo en nosotros. Por eso cuando hablamos acerca de las enfermedades, siempre hablamos con autoridad. No decimos, enfermedad, si es posible, salte, por favor. Ni decimos, Señor, si es tu voluntad que sane el enfermo. No decimos eso, porque eso no es más que duda e incredulidad. Por eso, cuando expresamos la fe de Cristo en nosotros, como iglesia de Cristo, siempre hablamos con autoridad en contra de las enfermedades. Ahora bien, había un hombre llamado Smith Wigglesworth, creo que era un hombre inglés. Él siempre decía, no tengo ni un problema con los seres humanos, mi problema es contra aquello que está afectando a los hijos de Dios y a la humanidad. Y él, cuando veía, una vez estaba una persona con un cáncer agresivo y un tumor. ¿Qué fue lo que hizo Smith? Llegó y le dio un golpe en el abdomen donde estaba el tumor, porque literalmente se veía. Y le dio un golpe al tumor. Entonces, para muchas personas eso es agresivo. Pero decís mi Wigglesworth, yo no tengo ningún problema con la gente, yo tengo un problema con esa enfermedad que viene a afectar a los hijos y no viene de Dios. Y esa persona al que le dio el golpe, ¿qué cree? Se levantó totalmente sano, el tumor desapareció. Entendía que las enfermedades venían de las tinieblas, lo entendía Smith Wigglesworth. Y así usted en la historia puede ver la historia de John Alexander Dowie. Hay un libro que se llama Los Generales de Dios, parte 1. Y ahí vienen no sé cuántos generales de Dios, no sé si son 10, 12. Pero menciona personas que obraron ese poder del Espíritu de Dios y Cristo actuó a través de ellos. Y el Espíritu Santo usó a esas personas para multitudes vinieran a conocer a Cristo. Pero ¿cómo lo hacían? Bueno, a través de la manifestación del Espíritu de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hay una mujer llamada María Woodworth Ether, Catherine Kuhlman, Smith Wigglesworth, está Jad Coe, está A.A. Allen, está, no recuerdo el otro hombre que se fue al África. Hay muchísimos personajes que aparecen en ese libro. Y muchísimos más que no aparecen en el libro, pero en el siglo pasado y el antepasado comenzó todo este mover y ese poder del Espíritu Santo recorriendo sobre todo en el área de Europa y Estados Unidos. ¿Okay? Regularmente. En México, poco. En Latinoamérica, por ahí en Chile comenzó primero y luego se fue a Brasil. Acá en México tardíamente pudo entrar esa manifestación, ¿ok? Sin embargo, ese mover del poder del Espíritu Santo no es más que la expresión de Cristo a través de la iglesia. El que producía, el que sanaba a los enfermos, el que impulsaba a la iglesia a hablar a otras personas para traer libertad al oprimido, al cautivo, al que está en tinieblas. ¿Okay? Ahora bien, ¿cómo se expresa la fe? A través de la palabra de su poder. Ahora bien, es importante entender que esta frase es muy importante. Dios siempre decide sujetarse a su palabra. ¿Por qué? ¿Por qué Dios decide sujetarse a su palabra? Porque es un Dios, siempre es un Dios, va a ser un Dios legal, que todo lo hace legal. Y lo que estábamos hablando, no sé si fue, ay Dios mío, en el servicio en la enseñanza el día de ayer ahí con el pastor Javier, estábamos hablando algo muy importante. No es la misma Christos, el Logos, como aparece en Juan capítulo 1, versículo 1, 2, Juan 1, 14. Cristo es el verbo, esa palabra verbo es el Logos.
Pero más que Cristo como el Logos, estamos hablando de la palabra de su poder que sale por la boca de la iglesia y puede manifestar el poder sanador del Espíritu aquí en la tierra. Okay. No estamos hablando como Cristo como el Logos, porque sabemos que Cristo es la palabra, el verbo que se hizo carne. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, acá no estamos hablando de ello. Estamos hablando de la fe de Cristo expresada a través de la iglesia, que habla con autoridad para deshacer las obras del diablo aquí en la tierra. ¿Okay? De eso estamos hablando. ¿Ok? Dice el pastor Javier, conocer la voluntad de Dios nos revela los derechos adquiridos que tenemos como hijos. Excelente. Entonces Dios es soberano y todopoderoso, sí, pero elige actuar de manera, decide actuar de manera coherente con lo que Él mismo ha dicho, lo que ha prometido y lo que ha revelado. No es que no pueda hacer otra cosa, sino que su carácter perfecto garantiza que nunca Dios se contradice a sí mismo. ¿Ok? Por eso Dios decide sujetarse a su palabra. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? No es Dios sujetándose a la iglesia, como muchos creen. Es que dice, ¿para qué ministran sanidad y milagros? Entonces están mandándole y ordenándole a Dios que actúe aquí. La iglesia ordenándole a Dios, no es así. Dios decide sujetarse a su palabra, por eso Dios respeta su palabra. Y cuando la palabra es expresada por ustedes, que forman parte de la iglesia de Cristo, entonces es Cristo mismo hablando la palabra por el cuerpo. Y como Cristo habla la palabra por el cuerpo, entonces Dios respalda con su poder, porque Él decidió sujetarse a su palabra. ¿Sí? ¿Entendemos? ¿Ok? Hay algo muy importante que debemos de entender. Tito capítulo 1, versículo 2. Tito capítulo 1, versículo 2. Dice el pastor Javier, el verbo hablando gramaticalmente es acción. Exacto. La palabra logos, cuando sale por la boca de los hijos, se convierte en una palabra viva y eficaz. Es la palabra rema que produce resultados. Tito 1:2 dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Aquí sí se está hablando de la vida eterna que prometió antes de los principios de los siglos, pero aquí la frase a la que yo quiero llegar es que, la cual Dios dice que no miente. Ya salió una palabra de la boca de Dios, ¿sabía? Salió una palabra. Esa palabra que salió es una garantía. Porque según Hebreos 11, la fe, una de las traducciones dice, la fe es la garantía de aquello que se espera. Eso es la fe, la garantía, lo que garantiza que una persona que está creyendo en fe se va a manifestar. ¿Okay? Se va a manifestar aquello que ha creído la persona. Por eso la fe es una garantía, es un título de propiedad, inclusive muchos creen en ello. ¿Ok? Que aunque no lo vean en el mundo natural, aunque no se vea, es una manifestación palpable de algo que está garantizado y está legalizado por Dios. Eso es la fe, es una garantía. Ahora bien, lo importante que yo quiero llegar aquí es que la esperanza le voy a traer, la cual es Dios que no miente. Si ya salió por la boca de Dios que Jesús llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas fue él herido por mis rebeliones, molido por mis pecados, el castigo de mi paz fue sobre él, y por cuya herida fuimos sanados. ¿Dios cambiará esa parte de la herencia que nos dejó? Preguntaría yo. Es que dice Pablo a Tito, es que Dios que no miente. ¿Por qué no miente? Porque Él no cambiará lo que ha salido de su boca. No va a variar, porque quedó sellado en el pacto que Él hizo en Cristo Jesús. Porque ahí se culminó un pacto eterno en la cruz del Calvario, donde se derramó la sangre. Aquello que se había pactado en la eternidad se consumó en lo temporal.
En el tiempo cronos se consumó hace más de aproximadamente 2026 años. Unos dicen más, otros dicen menos. Pero ahí se consumó algo donde Dios le dio legalidad. Cuando Dios dijo algo es porque lo garantizó con un pacto y le dio legalidad. Por eso nosotros somos, dice Romanos 8, herederos y coherederos con Cristo. Toda la herencia del Hijo nos corresponde a nosotros porque estamos unidos a Él. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, parte de la sanidad y vivir larga vida sobre la tierra es parte de la herencia. Obviamente que la herencia y la vida eterna ya la tenemos como hijos. ¿Estamos de acuerdo? Ya la tenemos. En esa no hay discusión. La vida eterna ya está porque está en el interno, en el espíritu. Cristo habitándome, Él es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Padre, y a quien tú has enviado, a Jesús. Tenemos la vida eterna. ¿Ok? Pero ahora una parte de la herencia salió de la boca de Dios y dijo, por su llaga fuimos sanados. 700 años antes de que se consumara el sacrificio en la cruz. ¿Qué significa todo esto? ¿Por qué 700 años ya dice que por su llaga fuimos sanados? Como si fuera un hecho consumado cuando todo se había consumado en la cruz. Inclusive todos los que sanó Jesucristo, ¿sabía que todos los que sanó? Cuando Él anduvo sobre la tierra, todos los que Jesús sanó cuando anduvo sobre la tierra, todos, sanaron sin que se hubiera concretado el pacto eterno. Sin haber ido a la cruz, sanaron. Y se preguntará, ¿pero por qué sanaron? Si dice que por su llaga fuimos sanados. O sea, Él tenía que ir a la cruz para haber proveído herencia. Sin embargo, antes de la cruz, Él sanaba a las personas. ¿Pero por qué si todavía no había ido a la cruz? Donde se le iba a cargar la enfermedad. ¿Nunca se preguntó eso? Por la simple y sencilla razón que ya había un pacto eterno. Y la garantía de ese pacto era que se iba a consumar en la cruz. Y cuando Cristo anduvo sanando personas, no los sanaba porque por su llaga habían sido sanados. Por eso no sanaban, porque la llaga de Jesús todavía no había llevado la enfermedad. ¿Estamos de acuerdo que no la había llevado? Entonces, ¿por qué lo sanaba? Entonces, ¿cómo lo sanaba? ¿Por qué lo sanaba? ¿Había una herencia? Sí, porque había un pacto eterno. Entonces así entendemos que había un pacto eterno. Que en el ámbito espiritual, dice en Apocalipsis capítulo 13, estamos hablando del Cordero que fue inmolado desde el principio de la fundación del mundo. Es decir, en lo que a Dios respecta, para Él, el Hijo tenía que venir a sacrificarse en el tiempo cronos, pero en lo que a Dios respecta, ya había un hecho en el cual Él había dictaminado que la humanidad iba a recibir herencia de la vida eterna, pero también iba a ser sanado por la llaga de Cristo Jesús. Por eso 700 años antes, ya Isaías ya lo estaba profetizando. Por eso ya fuimos sanados, porque había un pacto eterno. Esa es una clara evidencia que había un pacto eterno. Sin embargo, todos los que sanaron antes de la cruz, sanaban por causa de que entendían lo que Cristo venía a manifestar. Ok. Entonces Dios establece un pacto y se compromete siempre a cumplirlo. ¿Cuántos saben que cumplió el pacto? Porque envió a su hijo, porque su hijo fue sacrificado, porque derramó sangre, porque lo que se había juramentado en la eternidad Dios lo cumplió. ¿Juramentó enviar a su hijo? Sí. ¿Juramentó que en su hijo se iba a cargar el pecado de la humanidad? Sí. ¿Lo cumplió? Sí. Por eso, cuando Dios establece un pacto, cuando Dios hizo promesas en el ámbito temporal, le hizo promesas a Noé, a Abraham, a Israel, etcétera. Siempre Dios que hizo promesas, siempre hizo un pacto para respaldar dichas promesas. Siempre. Usted no va a encontrar una promesa que no quede respaldada en un pacto eterno. Dios promete, pero Dios garantiza con un pacto eterno, con un pacto, ¿ok? Entonces, en otras palabras podemos decir que Dios no está obligado por nadie fuera de Él
a realizar algo aquí en la tierra. O sea, no lo hace nada por fuera de él, pero sí, ¿qué es lo que hace Dios? Él se obliga a sí mismo cuando promete. ¿Estamos entendiendo eso? Dios no está obligado por nadie fuera de él, pero Dios se obliga a sí mismo cuando promete. Por eso salió palabra por la boca de Dios cuando le dijo a Abraham en Génesis 15 y en Génesis 22. La otra vez me equivoqué, en el servicio pasado me mencioné Génesis 17, pero no quise mencionar Génesis 17, fe de ratas. Corrijo, quise decir Génesis 22, porque luego dijo, yo lo vuelvo a escuchar y digo, pero ¿por qué dije Génesis 17 si era Génesis 22? ¿Ok? Para que vea que nosotros corregimos también nuestros propios errores, ¿no? Claro que hemos corregido bastantes errores, mi hermano. Yo no entendía gracia, no entendía la justicia de Dios en Cristo Jesús, no entendía propósito eterno, no entendía pacto eterno, no entendía nada de eso. Pero ¿qué cree? Dispuse mi corazón a entender. Y cuando disponemos nuestro corazón en humildad a aprender, a entender, a ser edificados, crea lo que Dios va a obrar ahí en nuestras vidas. Pero cuando cerramos nuestro corazón y decir, no, es que yo tengo la razón en lo que yo creo, yo tengo la razón y nadie me va a cambiar. O sea, hay personas así. Y desafortunadamente de parte de la Iglesia de Cristo, nosotros no somos para cambiar a nadie. Por eso yo dije en el servicio del día, acá con los pastores, Pastor Javier, Pastor Fernán y el Pastor Leonardo, yo dije algo muy claro. La Iglesia de Cristo está unida porque estamos en Cristo Jesús. Somos uno con Cristo, nada nos va a separar. Tribulación, angustia, persecución, hambre, peligro, espada, etcétera, nada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? La Iglesia de Cristo estamos unidas, estamos unidos. Pero sí va a haber diferencia en doctrina, es diferente. ¿Ok? Cuando hay diferencia en doctrina no significa que hay diferencia o desunión en el cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que sí hay? Pues que unos entienden de cierta manera unas cosas y otros las entienden de otra manera. Es lo único. Por eso necesitamos ser edificados por todos los ministros, necesitamos ser edificados y aprendemos de alguien más. Cuando se nos acabe la humildad de querer aprender de otros, entonces definitivamente fallamos como hijos de Dios. Porque a veces se cierra tanto el corazón del hombre que no quiere oír a otros ministros. Yo aprendo de varios ministros aprenden. En ciertas cosas difieren algunos de ellos. ¿Okay? Pero obviamente hay de ministros a ministros, ¿entiendes? Sin embargo, no vamos a hablar de ello ahorita. Pero bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando? Dios no está obligado a hacer nada fuera de él. Pero sí, Dios se obliga a sí mismo cuando promete y se compromete. Y él lo cumplió ya en Cristo Jesús. Se culminó el pacto eterno ahí en la cruz. Se sacrificó el Cristo eterno. Se derramó la sangre, todo lo que llevaba características de un pacto de acuerdo al contexto judío, contexto de la antigüedad, que era un simbolismo, tipo y figura de Cristo, se culminó ahí en la cruz. Todo. ¿Sí? En Cristo, en ese sacrificio de Cristo. Dios crea su palabra, Dios crea por su palabra. ¿Qué dijo Dios? Sea la luz. ¿Y qué sucedió? Se hizo la luz. Por eso Dios sostiene por su palabra, juzga por su palabra, y su palabra tiene autoridad porque es Dios actuando aquí en la tierra. ¿Estamos de acuerdo? Es Dios actuando aquí en la tierra. Por eso, cuando Dios se sujeta a su palabra, no a la iglesia, a su palabra, entonces Dios se sujeta a su propia voluntad expresada, que es Cristo en nosotros. Porque la voluntad de Dios ya se hizo en la cruz cuando Jesús dijo: Señor, no he venido a hacer mi voluntad sino tu voluntad.
Eso lo dice en Hebreos capítulo 10 y creo que Hebreos capítulo 8. Quita lo primero para establecer lo segundo, le habla a los hebreos. Pero también dice, Señor, aquí yo he venido para hacer tu voluntad en el libro de Juan. ¿Okay? Entonces, cuando estaba en el Getsemaní, Cristo dijo claramente, Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Y cuál era la voluntad de Dios? Enviar a su Hijo para pagar el precio por toda la humanidad, no nada más por los judíos, porque muchos creen que nada murió por los judíos. Imagínense, una redención limitada que cree el calvinismo, pues ahora otras personas están creyendo que hay redención limitada también solamente para un pueblo judío. Cuando toda la humanidad necesitaba ser comprada por precio de sangre, porque toda la humanidad estaba en pecado, según lo dice en la carta a los romanos. Todos estaban bajo pecado. No había justo ni aún uno. Todos tenían naturaleza de pecado, toda la humanidad, no nada más los judíos. Por eso él necesitaba redimir o pagar el precio por toda la humanidad. ¿Estamos de acuerdo? Por toda la humanidad. Ok, entonces. Dios nunca va a variar ni va a cambiar todo lo que ha salido de su boca. Y Él se mantiene siempre fiel a su palabra. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad? Para que haya una confianza en la humanidad. Porque si Dios está cambiante y dice que por su ya fuimos sanados, Isaías 53, pero ahorita nos cambia la manera en que Él ya habló en su palabra, por decirlo así, y ahora decimos que si es la voluntad de Dios, sana el filigonio. O si decimos, Señor, si no lo puedes sanar, que se haga tu voluntad. O si decimos, la enfermedad no es parte de lo que Cristo pagó en la cruz. O si decimos que a lo mejor no es parte del plan redentivo de Dios también pagar por el ser tripartito que incluye el cuerpo. Entonces estamos limitando todo lo que Cristo pagó en la cruz del Calvario. ¿Ok? ¿Estamos entendiendo? Y estamos limitando lo que Él quiso hacer a través de ese pacto. Porque debemos de reconocer que si bien es cierto, somos espíritus eternos. Cuando nos hemos unido al Espíritu de Cristo, somos salvos y el Espíritu fue regenerado, recreado. Dios puso un espíritu nuevo unido al Espíritu de Cristo. Esa es la realidad espiritual en la que nosotros vivimos. Pero también otra realidad es que el espíritu humano no se mueve solo en la tierra, posee un alma y tiene un vehículo llamado cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo se mueve Cristo aquí en la tierra? ¿A través de los espíritus humanos? ¿O a través de los espíritus que están dentro de un cuerpo? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo podemos ir a llevar el evangelio a un lugar? ¿Cómo se mueve Cristo? Yo le preguntaría, si vamos a llevar el evangelio a un lugar, y si la persona no tiene pies ni manos, no tiene ni un carrito para trasladarse, ni una silla de ruedas, y le toca ir a ministrar, estamos en el 14 aquí, y le toca ir a ministrar a Tlaquepaque, y resulta que hay una persona que está a punto de morir y sin Cristo se va a perder en la eternidad, pero se tiene que ir arrastrando porque no tiene pies. ¿Cuándo llegaría de aquí al centro de Tlaquepaque? Pero ya está a punto de morir la persona y necesita conocer a Cristo. Necesita nacer de nuevo. Pero resulta que no tiene pies para caminar. Digo, a lo mejor humanamente si nosotros no vamos caminando, ¿cuánto haríamos de aquí a Tlaquepaque? 3-4 horas, ¿no? Pero una persona sin pies, arrastrándose, ¿cuánto haría? Pero tampoco tiene manos. Me imagino, usted pensó, bueno, con las manos va avanzando, pero no tiene manos ni tienes pies. Rodando, dice. Entonces, ¿qué necesita esa persona para predicar el evangelio a una persona que está a punto de morir y se va a ir sin Cristo? De este plano temporal. Sin Cristo se va a ir perdido eternamente. Le dan un día de vida.
¿Alcanzará a llegar una persona un día de aquí para allá? Y peor si es el centro de Guadalajara, y peor si es Zapopan. ¿Alcanzará a llegar? ¿Verdad que no? Entonces, ¿qué necesita esa persona para que pueda Cristo, él colaborar con Cristo para llevar el evangelio al que está desahuciado? ¿Qué necesita? Pues necesita pies y necesitas manos. ¿Estamos de acuerdo? Si estamos de acuerdo o no. Entonces se ha dado cuenta entonces que si es necesario por causa del evangelio que también el ser tripartito, el alma sea transformada para una expresión de Cristo, pero también el cuerpo sea restaurado y sanado de enfermedades incurables para poder llevar el evangelio a otras personas. Entonces, ¿cómo se movería Cristo? ¿Cómo se mueve Cristo aquí? A través del cuerpo de nosotros. ¿Estamos de acuerdo? No puede salir el espíritu de Sergio Soto, pues en el espíritu hoy en la noche voy a soñar que voy a predicar el evangelio a otro que está por allá dormido roncando. Y que en sus sueños le aparezca yo y que allá le predique a Cristo. Eso no va a suceder. Necesita el Señor necesita cuerpos sanos para poder llevar el evangelio a otros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, usted se imaginará si no es importante el cuerpo del ser humano. Bueno, vamos a continuar. Entonces, decir que Dios se sujeta a su palabra no significa que Él pierda autoridad. No pierde autoridad, ¿ok? Sujetarse a su palabra no significa que Dios pierda autoridad. Lo que sí significa es que su poder está en perfecta armonía con su carácter y su verdad. Eso significa. Salmo 89, versículo 34. Dice, no olvidaré mi pacto, ni mudaré o cambiaré lo que ha salido de mis labios. ¿Pero qué cree? Esa es una sombra, tipo y figura de Cristo. No cambiaré lo que ha salido de mi boca, dice, no mudaré lo que ha salido de mi boca, de mis labios. No olvidaré mi pacto. ¿Ok? Salmo 89, versículo 3. Es una sombra y tipo de Cristo cuando dice, no olvidaré mi pacto ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Mudar significa que no va a cambiar lo que salió de su boca, ¿ok? Salmo 89, versículo 3, un poquito más atrás dice, hice pacto con mi escogido. Juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Tuyo es el brazo potente, dice el versículo 13, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Salmo 89, versículo 27, yo también le pondré por primogénito. ¿Usted cree que está hablando de David? Sinceramente. ¿Usted cree que los salmos se están refiriendo a David? ¿O se están refiriendo a Cristo? ¿Ok? No se están refiriendo a la ley, aunque los salmos fueron dados más o menos en el tiempo de la ley. ¿Ok? Y fueron, la mayoría se le atribuyen a Moisés. Otros, unos a Asaf y otros a no sé quién más. Pero mire, Salmo 84, versículo 89, 34, otra vez. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de ¿qué? De mis labios. Esa es una referencia a Cristo, un tipo de Cristo. ¿Por qué es un tipo de Cristo y no está hablando del pacto de la ley? ¿Por qué? Vamos al Salmo 22, por favor. Salmo 22, para que vea que los salmos, a muchos de los salmos se le llaman salmos mesiánicos, porque era el Espíritu de Cristo hablando por boca de. Algunos salmos se le atribuyen a David y otros se le atribuyen a Moisés, ¿ok? Salmo 22, usted dígame si era David o era el Espíritu de Cristo hablando por boca del salmista. Salmo 22, mire, versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor?
La pregunta es, ¿era el salmista? Esas palabras sobre el Espíritu de Cristo por el salmista. Porque en Hechos capítulo 2 dice, porque David dice de él. David está expresando el Espíritu de Cristo que hablaba por boca de David como profeta, David como profeta. Pero el Espíritu de Cristo estaba en los profetas, hablando de los padecimientos del Cristo. Vamos a la primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 10, por favor. Primera de Pedro 1:10, es importante entender. Dice el pastor Javier, me animo a ir más a fondo. Dios está limitado en manifestación por la iglesia. Esto es algo que los de la doctrina de la soberanía se darán palos y palos. Dios quiere que todos vengan a la salvación, pero si uno no cree, no logrará esa salvación. Excelente, amigo. Excelente. Ahora, 1 Pedro 1:10 dice, los profetas que profetizaron de la gracia. ¿Qué profetizaron los profetas? De todo lo que se iba a manifestar en Cristo Jesús. Profetizaron de Cristo, ¿ok? De la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando, 1 Pedro 1:11 dice, escudriñando qué persona y en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. El Espíritu de Cristo estaba ¿en quién dice? En los profetas que profetizaban acerca de la gracia. Estaba el Espíritu de Cristo, el cual anunciaba, 1 Pedro 1:11, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, ¿y qué? Y las glorias que vendrían tras esos sufrimientos, es decir, la resurrección y todo lo que trajo la resurrección de Cristo, es decir, una nueva creación. Pero ¿quién era? ¿Era el Espíritu de Cristo en quién? En los profetas, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Por eso regresamos al Salmo 22 y encontraremos esto. Salmo 22, mírenlo. ¿Fue el salmista o fue Cristo? O el Espíritu de Cristo en el profeta que está escribiendo el Salmo. Salmo 22:1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Quién dijo esas palabras en el Gólgota? ¿Quién las dijo? ¿Era el salmista que estaba sufriendo? No, era el Espíritu de Cristo que ya está obrando a través de los profetas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Ok, entonces, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Era el Espíritu de Cristo. A ti clamo de día y de noche y no respondes. Ahora bien, si vamos al Salmo en el que nos quedamos, el Salmo 89, por favor. Salmo 89 para entender. Si ya entendimos que era el Espíritu de Cristo, en algunos salmos. Salmo 89, versículo 34. ¿A qué se refiere esto entonces? No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de ¿qué? De mis labios. ¿Qué salió de los labios de Dios? Un pacto eterno que iba a ser con el Hijo. ¿Y dónde vemos pacto eterno? Vamos al libro de Juan, ahí vemos pacto eterno. Porque pacto no nada más es un pacto bilateral entre dos personas donde cada uno se obliga a cumplir la parte que le corresponde, sino hay un pacto unilateral donde Dios mismo se compromete a sí mismo a cumplir lo que ha prometido y lo pacta y le da legalidad a través de un pacto de derramamiento de sangre. Entonces, cuando usted ve que el pacto fue entre el Padre y el Hijo, encuentra a Jesús diciendo, Señor, no he venido a hacer mi voluntad sino la tuya. ¿Cuál es el concepto de un pacto entre dos personas bilateral? Es un acuerdo de voluntades. Esa es la definición de pacto entre dos personas, donde cada quien se compromete a cumplir lo que ha prometido. Acuerdo de voluntades. Y Jesús, vea el libro de Juan, no he venido a hacer mi voluntad sino la tuya. En el Getsemaní, Señor, que no se haga lo que yo quiero sino lo que tú dices. ¿Qué es lo que nos indica eso? Que Cristo venía a cumplir algo que ya había pactuado o pactado en la eternidad. ¿Sí? ¿Entendemos? Ahora bien, por eso dice el pastor Javier, Elí, Elí, lama sabactani.
Cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Salmo 89, ahora mire, Salmo 89, versículo 3, rapidito. Salmo 89, 3, ¿qué dice? Hice pacto ¿con quién? Con mi escogido. Juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. ¿Usted cree que estaba hablando de David? ¿Por qué dice, hice pacto con mi escogido? ¿Sería David? Porque mucha gente dice, bueno, que hizo pacto con David. Pero este no era más que una sombra, tipo y figura. Realmente, ¿quién era el Hijo de Dios, el escogido, el que venía a pagar el precio? Realmente era Cristo. Y vamos a seguir leyendo, mire. Salmo 89, versículo 4, para siempre confirmaré tu descendencia, edificaré tu trono por todas las generaciones. ¿Realmente estaba hablando del trono de David por todas las generaciones o estaba hablando de Cristo? Para reflexionar. Salmo 89, versículo 13, tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. 89, 27, yo también te pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Salmo 89, 27, ¿quién es el primogénito según Hebreos? Vamos a Hebreos rápido, mire, para ver primogénito. Por eso, cuando estaba hablando de pacto, de ese pacto, que no iba a mudar lo que salió de su boca, estaba hablando de Cristo. Primogénito con acento en la E, por favor. ¿Sale? ¿Qué dice Hebreos? Hebreos capítulo 1. Versículo 6. Y otra vez cuando introduce, ¿quién dice? Al primogénito en el mundo, ¿qué dice? Adórenle los ángeles de Dios. ¿A quién se refiere ese primogénito? Vamos al versículo 5, Hebreos 1:5. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú y yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré el padre y él me será ¿qué? Hijo. ¿Estamos de acuerdo que el primogénito ahí es Cristo Jesús? Entonces, ¿a quién se refería que iba a ser un pacto y que no iba a mudar lo que salió de su boca? El pacto que él hizo con Cristo en la eternidad, ¿ok? Hebreos 1, luego también Colosenses 1:18 otra vez. Colosenses 1, 17 y 18. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por él, en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito ¿de quién? De entre los muertos. ¿A quién se refiere otra vez como primogénito? A Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora regresamos a los salmos. Salmo 89. Versículo. Nos quedamos en él. Salmo 89, 27. Yo también le pondré por primogénito. Estamos hablando que estamos entendiendo que habla de Cristo, ¿va? Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Por eso, regresando al Salmo 89, 34, que dice, no olvidaré mi pacto. No olvidaré mi pacto, ni mudaré, ni cambiaré lo que ha salido de. Dios hizo un pacto con Cristo Jesús. El Padre hizo un pacto con el Hijo. Y eso nadie lo va a cambiar. Por eso ahorita es ilegal decir, Dios, a lo mejor no es Dios que quiere sanar al filigonio. O otros que están todavía peores que dicen, o a lo mejor Dios te envió la enfermedad para probarte. Eso están demasiado, pobrecitos, pues, o sea, disculpen. No es mi intención ofender, no es mi intención. Pero decir que Dios envía la enfermedad es como decir, Dios miente. Pero ¿qué dijo Tito? Prometió la vida eterna, el cual Dios no miente. Por eso Él no cambia lo que salió de su boca, porque lo pactó. Y cuando vemos el Salmo 89 dice, no olvidaré mi pacto. ¿Cuál pacto no iba a olvidar? ¿Será el pacto de la ley? No.
Es el pacto eterno que Dios hizo en Cristo Jesús, ¿ok? Y ya estaba en los salmos, fíjese. No olvidaré mi pacto ni mudaré lo que ha salido, no cambiaré lo que salió de mi boca. Yo ya pacté con el Hijo de que iba a enviar al Hijo y en el Hijo iba a consumar todas las cosas, iba a reunir todas las cosas en Cristo Jesús, las que están en los cielos y en la tierra, de tal manera que ahora, él siendo el primogénito, el primero de todos los muertos espirituales, entonces ahora nosotros somos ¿qué? También nos llama primogénitos la Biblia en Hebreos capítulo 12. ¿Por qué? Porque estamos unidos al Hijo. Primogénito, somos primogénitos, ya no somos segundo, ni tercero, ni cuarto. Salmo 107, 19, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Dice Salmo 107, 20, y envió su palabra, ¿y qué dice? Y los sanó y los libró de la ruina. ¿Se da cuenta el poder de la palabra? Isaías 55, 10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y la hace producir, y da semilla al que siembra, pan al que come. Isaías 55, 11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en todo para lo cual fue enviada. ¿Entendemos? Porque la palabra de Dios hace efectos así como se siembra, así como dice Isaías, dice, así como la lluvia desciende del cielo y hace germinar, hace producir la lluvia. Cuando cae en tierra y hay una semilla, hace producir la semilla. Así mismo dice, así es mi palabra que sale de mi boca, no vuelve vacía. ¿Por qué? Porque hará lo que yo quiero y será prosperada para lo cual yo la envié. Y ese es el poder, la palabra de su poder. Por eso Dios dijo, en Cristo Jesús yo ahí envié a mi Hijo. Hice un pacto con el Hijo y no cambiaré eso porque ya salió de mi boca y Cristo ya hizo la voluntad del Padre cuando fue a la cruz. Por eso la garantía que tenemos los hijos y la humanidad también, si se adhiere al cuerpo de Cristo, es que por su llaga fuimos sanados. La humanidad no tiene por qué estar muriendo enfermedades incurables en los hospitales y en los hospitales, mi hermano, porque no entienden lo que ya se pactó en la eternidad. Y ese pacto que dijo, no cambiaré lo que ha salido de mi boca, no cambiaré mi pacto, no mudaré. ¿Por qué no cambia lo que salió de la boca de Dios? ¿Por qué no cambia? Porque Él no olvida su pacto en Cristo Jesús. ¿Entendemos? Y el pacto en Cristo Jesús, para los que no creen que existe pacto eterno, lea el Salmo 89. Relaciónale con 1 Pedro 1, 10 y 11. Y verá que a través del salmista estaba profetizando el Espíritu de Cristo, hablando de ese pacto eterno. Desde antes, desde los salmos ya estaba ahí. Por eso es una herencia a los hijos, la sanidad en sus cuerpos. Por eso es parte, y yo lo adhiero, muchos no lo adhieren, pero yo lo adhiero a un propósito eterno, porque si el propósito eterno es colaborar con Cristo para que se haga una familia aquí en la tierra, para que el Padre sea dado a conocer a través de Cristo y por medio de la iglesia, para que Cristo sea el todo, en todos. Entonces, ¿cómo se va a dar a conocer un Cristo sin un cuerpo sano? Por eso yo lo que es sanidad y milagros lo incluyo al propósito eterno. Lo adhiero al propósito eterno y respeto a quien no lo haga, ¿no? Yo lo respeto. Entonces, ¿por qué dice Dios entonces que no iba a olvidar su pacto? ¿Por qué no iba a olvidar su pacto? ¿Por qué no iba a cambiar lo que salió de su boca? Porque es el pacto que en la eternidad ya se había hecho entre el Padre y el Hijo. Y el Hijo lo concretó, lo culminó y lo ejecutó. Por eso el Hijo no nada más fue el Cordero en la cruz, sino Hebreos te dice que fue el sacerdote según el orden de Melquisedec, ¿recuerda? Él mismo fue el sacerdote que ejecutó al Cordero. Y si fue el sacerdote que ejecutó
ese pacto, como porque ese es un tipo de Melquisedec, pues, un tipo de Melquisedec. Si él fue que ejecutó el pacto, era porque venía a ejecutar algo que en la eternidad ya se había gestado entre el Padre y el Hijo. Por eso de los Salmos, mi hermano, estaba escrito y dice Isaías 55, oye, si tú ves un ejemplo natural, estás viendo que está lloviendo y que hay una semilla, entonces cuando viene la lluvia, dice que hace germinar esa semilla. Y esa semilla, ¿qué dice? Produce resultados, produce frutos. Entonces, igualmente, así prosperará mi palabra que salió de mi boca. Y la palabra que salió de la boca de Dios, obviamente estamos entendiendo que es todo lo que se consumó en la cruz del Calvario fue lo que salió por la boca de Dios. Y parte de lo que se consumó en la cruz del Calvario es que por sus heridas fuimos sanados. Y eso no lo va a cambiar nadie. No se puede cambiar por nada porque fue pactado. ¿Estamos entendiendo? Dios mío, ya me desfasé. No puede cambiarlo nadie. Nadie lo puede variar porque fue pactado. Salió de la boca de Dios y se consumó en la cruz. ¿Entendemos eso? Por eso no hay una excusa para que alguien no sane de una enfermedad incurable. No hay una excusa para que hermanos en Cristo estén muriendo antes de tiempo. No hay una excusa porque hay un derecho legal para la sanidad de la humanidad aquí en la tierra. Cuando esa humanidad se añade al cuerpo y forma parte de todo lo que se consumó en ese pacto. Póngase, pidémosle gracias al Señor. Señor, te damos gracias. Gracias, Cristo. Gracias porque nos incluiste en ese pacto precioso y maravilloso y eterno. Porque estamos incluidos como derechohabientes, herederos, con una herencia eterna. Precioso Rey, gracias porque tú no vas a cambiar lo que ya salió de tu boca. Que en Cristo Jesús no nada más ibas a pagar un precio, redimir a la humanidad de la naturaleza de pecado en la que estaban sumergidos y en tinieblas, sino también todo lo inherente a ese pacto, Señor, que es llevar y pagar el precio por aquello que obstaculiza a tus hijos en el ser tripartito. Para el alma proveíste la palabra de gracia para que sea transformada, pero para el cuerpo proveíste sanidad en ese pacto cuando dice que por la llaga de Cristo Jesús, por sus heridas, fuimos sanados. Te damos gracias por cada oyente y cada creyente que nos ve a través de estos medios. Señor, que si ellos están padeciendo una enfermedad, ahora mismo en el nombre de Cristo Jesús, lo que ya se consumó en ese pacto se hace efectivo. Y el poder de tu Espíritu ahora los libra toda enfermedad, toda dolencia. Órganos disfuncionales comienzan a cobrar vida por causa de ese pacto. En el nombre de Cristo Jesús. Ningún derecho legal hay para que los hijos estén enfermos. Al contrario, hay un derecho legal para que los hijos de Dios ahora puedan recibir parte de la herencia y sean saciados de larga vida, para que sean una expresión viva del Cristo eterno aquí en la tierra. Gracias, Señor, porque tú no cambiarás eso que salió de tu boca, porque es parte de lo que tú pactaste, Señor, para nosotros. Le diste legalidad a tus palabras. Por eso hoy podemos hablar tu palabra, la palabra de tu poder. Y así como haces descender la lluvia y riega la semilla y produce y da resultados, así mismo es la palabra que salió de tu boca. Y ahora como una espada de dos bocas y de dos filos sale por la boca de tu iglesia
produciendo tú el querer como el hacer, e impulsando a tu iglesia a hablar tu palabra con autoridad. Ordenamos en el nombre de Cristo Jesús que todo dolor, toda enfermedad desaparezca en esos cuerpos, en el nombre de Cristo Jesús. Y el poder del Espíritu ahora estará obrando ahí, haciendo órganos nuevos, restaurando partes que hayan sido dañadas por esa enfermedad, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, gracias. Gracias, precioso Cristo. Gracias, Señor. Muy bien, pues usted reciba la herencia ahí. Por fe recíbalo, créalo. Hay un pacto, hay una palabra de vida, hay una herencia que se consumó en la cruz. Muy bien, pues saludamos a todos los que estuvieron conectados. Al que no tenga a Cristo en su corazón, dígale: Señor, te recibo como mi Señor, mi Salvador y mi Dios. Gracias, Cristo. Saludamos a la hermana Adela, que estuvo por ahí conectada. Dice: Cristo Jesús es el primogénito de Dios, el Padre. Amén. Saludamos también al pastor Javier, que estuvo conectado por ahí, estuvo muy activo comentando. Le enviamos un abrazote. También saludamos a Melanie Joanny Soto Sánchez, que está por ahí conectada. Y a todos los demás que estuvieron conectados por ahí, a Julio César Amaya, también le enviamos un abrazote hasta Culiacán, Sinaloa. A Dianita Gastelum, que estuvo ahí conectada. A la hermana Ingrid también, que estuvo por ahí conectada. Y todos los demás que estuvieron conectados y que a lo mejor no alcanzo a verles en este momento, le enviamos un abrazo a cada uno de ustedes. Ajá, sí. Le enviamos un abrazote por ahí. Y creo que según yo son todos los que estuvieron por ahí conectados. Le enviamos un abrazo. Siga edificando en Cristo. Siga creciendo. Siga entendiendo todos estos principios espirituales y eternos. También saludamos a los que por ahí le dieron like: Mitch Peirani, también le enviamos un abrazo. Todos los que estuvieron por ahí conectados o comentaron, también le enviamos un fuerte abrazo. Dios, mandamos un saludo a Melanie, que nos ve desde San Luis Potosí. Dios es fiel y Él nunca le va a fallar. Un fuerte abrazo a todos ustedes, les amamos en Cristo Jesús. Y si fue edificación a su vida, lo puede compartir también para que otros puedan también ser libres. En Cristo Jesús les amamos y les esperamos próximo domingo a las transmisión en vivo a las 12 del mediodía. Fuerte abrazo en Cristo Jesús, bendecidos con toda bendición.